Ya que tu profesión está tan vinculada pues, con las políticas públicas en cuestión de salud principalmente, quería preguntarte cuál es tu postura en relación, o sea, como habías dicho, hay mucha gente que no quiere hacerse vacunar y hablabas también de hasta dónde el Estado puede controlar la vida de las personas, ¿no? En el sentido de, hay cosas económicas, en el sentido de las cuarentenas, hasta qué punto prioriza lo económico y lo sanitario y a la libertad individual de las vacunas, digamos, hasta qué punto, o sea, hasta a favor de obligar a las vacunas, de no obligar, hasta qué punto puede decirte hazte vacunar o qué tipo de medidas de presión puede considerarse éticamente válidas, digamos, no sé. En el mundo hay muchos tipos de ejemplos, positivos, negativos. Se llaman positive reinforcements o negative reinforcements, ¿no? O sea, como impulsos negativos e impulsos positivos, ¿no? Los impulsos positivos tienden a ser premios, ¿no? O sea, en el país los impulsos positivos han sido los que han tenido mayor efecto, por así decirlo. Te doy un ejemplo, claro, igual yendo al tema de vacunación. Nuestra tasa de vacunación antes de la pandemia de los niños menores de 5 años era alrededor de más del 98%, o sea, estamos llegando casi al 100% de vacunación. ¿Qué te dice eso? Uno, que había confianza en las vacunas y en el sistema público de estas y cómo se adquirían. Nadie estaba pensando, oh, esto es rusa, ¿no? Este es de Estados Unidos o este es de Inglaterra, ¿no? Nadie estaba mirando eso, todos recibían sus vacunas. ¿Por qué? Porque había una política nacional positiva que incentivaba que lo hagan, ¿no? Les daba un monto económico a las madres por esos controles, les daba un monto económico y algunas otras cosas, digamos, productos, Nutribes y otras cosas, para hacer sus controles de niños sanos, ¿no? A los niños. Y si no hacían eso, no recibían ciertos beneficios financieros, ¿no? Pequeños, pero financieros. Los bonos han sido la razón por la que hemos llegado a esa increíble tasa de vacunación y una reducción de la mortalidad materno-infantil. Eso es un impulso positivo, ¿no? No sé si estamos en el punto en el que vamos a poder darles un bonito a la gente que reciba sus vacunas, por el punto de vista financiero y que la economía no lo sostendría, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que se podría hacer, ¿no? No se ha hecho, en algunos países se hace de alguna manera, alguna gente recibió beneficios, me acuerdo en Estados Unidos y acá igual creo que alguna gente participó de loterías, les daban $100 por recibir una vacuna en ciertos grupos etarios o les daban el día libre al día siguiente Creo que hasta cerveza les daban, ¿no? Claro, O algo claro, así. acá igual hubo eso. Hay cosas que se puede hacer desde el punto de vista de gestión pública que no son, ¿me entiendes?, rechazadas. Son beneficios, por así decirlo, por hacer una conducta que el Estado espera que sea positiva, ¿no? Como te digo, por ejemplo, hacer que todas las personas, independientemente de su labor, puedan tener un día libre después de la vacunación. Les da un día libre para descansar y aparte es sano porque Claro. que estés yendo a trabajar dependiendo de tu labor, o sea, después de una vacuna que te golpea fuerte, a veces es algo es equivocado. complicado, sí, sí. Entonces hay cosas que se puede hacer en ese lado. Y luego están los impulsos negativos, por así decirlo, ¿no? O sea, restringir, ponte tu actividad pública o tu movimiento fiscal si es que no recibes tu vacuna, ¿no? Esos en la mayoría del mundo están como que mal vistos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud no sugiere que esto se haga, ¿no? Porque crea mayor desconfianza entre el sistema público y la gente y porque crea un malestar generalizado entre las personas que tal vez no quieren vacunarse y que se sienten forzadas. Pero hay países en los que yo creo que nunca se va a llegar a una tasa de vacunación elevada a menos que algún juego de estas dos, positivos o negativos, se realice, ¿no? La gran mayoría del mundo tiene una resistencia a la vacunación, incluso en Estados Unidos, el nivel de formación muy alto de sus profesionales en el sistema sanitario. Hay todavía un 10% de médicos y enfermeras que no se vacunan y no se quieren vacunar, ¿no? De médicos. ¿Sí? Hay mucha gente que ha perdido su trabajo por eso, ¿no? Y ahora en Estados Unidos había un mandato en muchos estados para que esto se vacune, ¿no es cierto? A mí, para noviembre, el personal hospitalario tenía que estar vacunado, ¿no? Antes de eso era o sea, estaba obviamente sugerido que lo hagas, pero si no lo hacías tenías que hacerte testeo cada 2 semanas y cosas así, ¿no? Pero ahora el Estado lo forzaba, ¿no? Estamos llegando a ese punto, eventualmente se tiene que llegar a ese punto si quieres tener una tasa de vacunación alta, peor en un país donde has generado mucho disconfort y hay segmentos amplios de la población que no confían ni en la vacuna, ni en que el virus sea real, ni en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esas son cosas que habría que discutir como Estado abiertamente de nuevo, con estos locutores válidos, con estos grupos específicos, ¿no? Y ver cuáles son las mejores maneras de llevar adelante.
no creo que lleguemos a una buena tasa de vacunación sin algo de esto, sin un juego de este positivo y negativo, ¿no? Sin premio castigo, ¿no crees que solo con información la gente...? Lamentablemente no, por las restricciones, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Se ha generado ya corrientes de información que, a pesar de que seamos muy certeros con la información y la comunicación sea muy asertiva, esa gente no crees que va a cambiar de opinión, digamos. Muy difícilmente va a cambiar de opinión, ¿no? A menos que se vea o beneficiada o perjudicada por no cambiar, o sea, por hacer una conducta, ¿no? Eso es lamentablemente la realidad del país, pero no solamente del país. Estoy diciendo, esto pasa en Estados Unidos, en Europa. Hay resistencia. Claro, de hecho, un caso famoso, el tema de Djokovic, ¿no? Que deportista número 1 del mundo, el tenista, que no ha querido, es un escándalo que no ha dejado entrar a un país porque hay obviamente normas internacionales, requisitos, no ha podido ser exento de todo esto, ¿no? Entonces, eso ha puesto, creo, más en tela de discusión a este tema, ¿no? De si está bien obligar o no obligar. Entonces, tú dirías que en un país como Bolivia, donde hasta se han desperdiciado vacunas, donde no toda la gente quiere vacunarse por mil cosas, tú dirías bien que en este caso, como dices, premio está difícil por tema económico, o sea, refuerzos negativos en este caso podría ser... No sé, o sea, yo creo que depende también del momento político en el que vivimos, ¿no? Si estuviéramos más cerca de una elección, te apuesto que un impulso positivo se vería mucho más bonito desde el punto de vista del gestor, ¿no entiendes? O sea, depende. O sea, en momentos, claro, o sea, hay muchas cosas que como... mi rama, lo que yo estudio, la manera en que nosotros entendemos el trabajo, sabemos que estas cosas existen. No puedes ver solamente, si le preguntas a un infector, si le preguntas a un clínico, una persona que trabaja en un hospital, te va a responder que sí, que es lo correcto, que tienen que salvar sus vidas y no sé qué, que es su responsabilidad y la manera en cómo hablan con los pacientes, uno a uno. Pero nosotros, los que trabajamos en el macro, que vemos la población en su conjunto y tratamos de trabajar, tenemos que considerar los aspectos económicos, políticos, sociales, y esos son parte de lo que nosotros tenemos que asimilar, comprender y encontrar el mejor camino, ¿no? Yo creo que un impulso positivo asociado a un negativo sería lo mejor, ¿no? Digamos, este tema de los requisitos para actividad económica del carnet, digamos, para entrar al banco, para entrar a instituciones públicas, asociado de algo positivo, puede que lo haga más aceptable, ¿me entiendes? Especialmente cuando ya hay bolsillos específicos que nunca se han vacunado, ¿no? Ponte un pequeño bonito por su primera vacuna para que la continúen, ¿no? Cosas así, ¿me entiendes? Hacer estas dos de la mano tenían probablemente el mejor efecto porque fuerzas un poquito, pero a la vez les dices que va a recibir un beneficio, ¿no? Que es lo que la gente generalmente trata, ¿no? De que no lo fuercen sin que algo le venga positivo, ¿no? Yo creo que, como dices, sería difícil, ¿no? Económicamente, porque, por ejemplo, los bonos para los niños, o sea, digo, para las mamás que hacen vacunar a sus hijos, no es una población tan grande como en este caso, que tendría que ser casi el 100%, ¿no? de la gente, entonces... No necesariamente, porque, o sea, los grupos de riesgo no somos tú y yo en general, ¿no? O sea, claro, sí hay gente de nuestra edad que obviamente puede acabar muy enferma, sí, pero los grupos de riesgo son claros, los conocemos bien. Gente arriba de los 60 años, las personas que tienen comorbilidades severas, las personas inmunodeprimidas y personas con cáncer o con otros tipos de enfermedades que hacen que su cuerpo sea obviamente un poco más susceptible. Entonces, si enfocas tu tarea en ellos, aún sin hacer a toda la población, has hecho como un golpe fuerte a la cantidad de casos severos que puedes ver en hospitalizados, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde yo creo que podría ser. O sea, dices solo refuerzos a esa gente que es la población, digamos, vulnerable, más vulnerable. Si tienes, que es la razón por la que nosotros hemos dado vacunas primero a ellos, ¿no? Claro. O sea, porque ahí es donde cuando golpeas mejor, ¿no? O sea, obviamente. Sí. O sea, sí. Pero digamos, como la vacuna digamos, estaban casi obligando, ¿no? Aquí en Bolivia por decretos que ha habido de que era sí o sí. O sea, sigue vigente ese decreto, simplemente no tiene fecha, ¿no? O sea, lo que han hecho es suspender su aplicación, ¿no? Pero el decreto sigue vigente, en algún momento tendrá que verse si se aplica o no. El problema, lamentablemente, es que la opinión pública se define mucho un poquito más tarde de lo que debería. O sea, nosotros como gestores sabemos que vamos a ver una quinta ola en mayo, junio. Si no reforzamos la vacunación hoy, va a ser tarde después. ¿Por qué? Porque, bueno, tú recibes tu primera dosis hoy día, tu segunda dosis ponte 3-4 semanas. Tu inmunidad sube en alrededor de un mes y medio recién, ¿no? O sea, desde el momento en que empieza tu primera dosis, un mes y medio después recién estás como que, entre comillas, con algún nivel de protección. Un mes y medio, ¿no? Entonces, si la gente empieza a vacunarse ya cuando la ola está aquí, ya es tarde, ¿no? Pero hay muchas cosas que son positivas. O sea, la ola que viene es probablemente una de las últimas que vamos a tener, que va a tener alguna repercusión en nuestra actividad pública. No te puedo decir si va a haber restricciones o no, porque eso depende mucho tanto de los factores
económicos, políticos, sociales del momento, pero de que haber una ola va a haber, ¿no? Y seguramente vamos a responder de la manera que mejor podamos. Pero, pues, gracias a Dios, muy probablemente va a ser más pequeño, por muchos factores, incluido el hecho de que mucha gente ya se ha enfermado, muchas veces se ha vacunado y se ha enfermado, tiene este juego de enfermedad o de inmunidad artificial y natural contra la enfermedad, y poco a poco ha ido repitiéndola, y forma una inmunidad mucho más robusta en general. La población activa es la que seguramente ya tiene una inmunidad bastante fuerte. Dos, que bueno, obviamente hay mucha mayor tasa de vacunación que lo que había hace 10 o 11 meses, 12 meses atrás. El virus ha bajado un poco su virulencia y la forma en cómo afecta, su letalidad, la severidad de la enfermedad que está asociada a ella. Y esos factores son las cosas que hacen que un poquito, seguramente va a ser un poco menos severa. Pues puede que haya muchos casos, pero en el hospital va a estar menos saturado que lo que hubiera estado hace un año atrás. Claro, claro, totalmente, como dices, esta inmunidad artificial por la vacuna y la natural que se da después de que la gente se va contagiando.